Bienvenido al programa Su Palabra y Mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez. Para hoy quiero presentarte una ilustración que va a servirnos para aprender una lección de vida. Se titula Abre el paraguas. Es la presentación número 7. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos en este día. Gracias por darnos este privilegio y sabemos que sin tu dirección, sin tu guía, sin tu fortaleza, nada podremos entender ni podremos poner en práctica. Por eso te pedimos que nos dirijas, que nos fortalezcas y, Señor, que nos ayudes a poner atención. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abre el paraguas. Abre el paraguas. Es la presentación número 107. Vamos a comenzar con el poema. Adquirió paraguas de un amigo un día, porque éste le dijo que de sol y lluvia lo protegería. Cuando el sol brillante le quemó la piel, tomó su paraguas para refugiarse, mas en vano fue. Cuando cayó lluvia, de nuevo el paraguas tomó esperanzado, mas la fuerte lluvia lo dejó empapado. Creyendo lo inútil, devolvió el paraguas. Le dijo al amigo que no lo libraba ni de sol ni de agua. Se asombró el amigo y tomó el paraguas. Lo abrió en su presencia y él, de su ignorancia, se dio exacta cuenta. Él no lo había usado en forma correcta, pues nunca lo abría, solo lo empuñaba, si agua o sol había. A veces tenemos la Biblia en las manos, pero no la abrimos. De esta manera no puede ayudarnos. Abre hoy tu Biblia, comienza a estudiar, hazlo cada día. Tu fe en Jesucristo así crecerá. ¿Quieres que tu fe pueda resistir todos los ataques que el fiero enemigo cada día te lance? Abre la palabra, busca en ella a Dios. La Biblia cerrada, aunque esté en tus manos, no sirve de nada. Para sol y lluvia, que queman y mojan, abre tu paraguas. Para que tu fe pueda ser triunfante, abre la palabra. La historia parecería infantil, parecería ridículo que alguien consiga un paraguas y no sepa cómo usarlo. Y sin embargo, esto ilustra lo que sucede en muchas de nuestras vidas cristianas. La Biblia es el libro más vendido, pero eso no garantiza que sea el más leído ni el más estudiado. Así que vamos hoy a enfatizar en esto, en la necesidad de estudiar la Biblia, no solo de tenerla, de creer que es la palabra de Dios, pero de utilizarla. Imagínate que yo creo que me hace falta alimentarme para vivir, para poder seguir viviendo, para no morir, pero no lo hago, no me alimento. ¿De qué me sirve? Pero ese es el caso triste de muchos cristianos. Saben que la palabra está allí, que es la palabra de Dios, pero casi no la estudian, casi no la leen. Deuteronomio 17, del 18 al 20 dice: cuando se siente sobre su trono o sobre el trono de su reino, ahí está hablando de la posibilidad de que el pueblo llegara a tener un rey. No era ese precisamente el plan de Dios, pero él dice, si las naciones vecinas los tienen, ellos van a querer tenerlo en algún momento. Y en ese caso, miren lo que él dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. En otras palabras, una copia de todo aquello, lo que hoy conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que los judíos llamaban a eso, en tiempo de Cristo le llamaban la ley, y los profetas también le llamaron la ley a esto. Bueno, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, porque en el santuario había una copia, el original de esta ley escrita en un libro, es decir, escrita en rollos. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida. ¿Cuántos días de su vida lo debía leer? Todos los días de su vida. ¿Para qué?
para que aprenda a temer a Jehová, es decir, a respetarlo, a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos, porque lo que Dios nos da no son sugerencias, sino que son mandamientos, son orientaciones claras para que nosotros las sigamos y poniéndolos por obra. Así no se elevará su corazón sobre sus hermanos. Esto es muy importante, porque ustedes saben, un rey se siente enaltecido, se siente superior, pero no, si los israelitas llegaban a tener un rey, no era para que se sintiera superior. ¿Quién podría evitar que esta persona se sintiera superior a sus hermanos? El libro que iba a leer todos los días, el libro, la palabra de Dios, dice, así no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Consejo maravilloso que muchos reyes no siguieron. Romanos capítulo 10 y versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por oír cualquier cosa. A veces oímos cosas incorrectas, cosas falsas, cosas que no nos ayudan. Y no nos queda más remedio a veces que oírla, porque estamos ahí oyendo. Bueno, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios va a producir fe, y la fe es el elemento esencial en el ser humano para la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero es un don de Dios que Dios te lo da, ¿cómo? Por medio de leer la palabra. Bueno, el oír la palabra en ese tiempo hay que entender que muy pocas personas sabían leer y menos personas todavía tenían acceso a los rollos, que eran limitados. En Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Y la fe cómo se adquiere? Por la palabra de Dios. Así que el escudo es la fe, pero ha sido dado por la palabra de Dios. Así se te ha provisto el escudo de la fe por la palabra de Dios. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí se presenta dos cosas. La fe que viene de la palabra para poder resistir las tentaciones del enemigo. Los dardos de fuego, allí le dicen. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que sí sirve de escudo, porque produce y fortalece la fe, y también sirve como un arma de ataque. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que usamos para llevarles a otros el Evangelio. Imaginemos que somos cristianos que, bueno, ya aprendimos lo básico, que Cristo nos salva, que necesitamos perdón de pecados, porque somos pecadores, que Dios nos va a hacer nacer del Espíritu, que así vamos a tener una vida nueva, pero no alimentamos esa vida nueva con la palabra. Pero imaginemos que aún así, más o menos sobrevivimos, y que de aquellos que están dependiendo de nosotros para recibir el mensaje. Por eso no nos quedemos a la mitad, no nos quedemos tibios. ¿Se acuerdan que ayer estudiamos que la tibieza es la falta de entrega a Dios, que es pecaminosa? Por lo tanto, vamos a tomar la espada del Espíritu también para evangelizar, para proclamar esa palabra. En Mateo 4, del 1 al 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Había acabado de ser ungido con el Espíritu Santo en el bautismo, y el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue tentado. Todos nosotros vamos a ser tentados. Lo que en Efesios 6 se le llama los dardos de fuego del maligno. Después de haber ayunado Jesús 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan. Y Jesús era el Hijo de Dios. Pero no lo hizo.
¿Por qué? Porque el espíritu que lo había guiado hasta allí era el que debía decirle, no alguien que venía disfrazado como ángel de luz, pero al fin y al cabo no era el Espíritu Santo. Así que él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que allí está claro, Jesús estaba usando ahora la palabra en dos formas. Número uno, diciendo, escrito está, ¿verdad? Derrotó al diablo como escrito está. Y ese escrito está precisamente decía que el ser humano no necesita algo más que pan para vivir, sino que también necesita la palabra de Dios. Es el pan espiritual que va a fortalecer nuestra vida. Primera de Juan 2:14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Por qué aquellos jóvenes a los cuales les está escribiendo el apóstol Juan son fuertes? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece en ellos y por eso vencen al maligno. Recuerda la ilustración que usamos al principio, abre el paraguas. La palabra de Dios, abre la palabra de Dios, asimílala, cómela y entonces vas a ser fuerte en Dios para apagar los dardos de fuego del maligno, porque vas a tener la fe y vas a ser fuerte para poder proclamar el evangelio, resistir toda tentación y también ser un testigo fiel de Cristo, no solamente con tu vida, sino también con tus palabras poderosas que el Señor te va a dar, porque vas a tener la palabra de Dios en tus labios siempre. Bueno, quiero invitarte a que hagas caso de esta amonestación. Abre el paraguas. No tengas el paraguas cerrado. Hay sol que quema, hay lluvia que moja, que resfría. Y tú necesitas abrir el paraguas. Y yo necesito abrir el paraguas. La palabra de Dios tiene que venir a ser nuestro amigo, nuestra enseñanza. No el libro más vendido, sino el libro más leído por ti y por mí. Porque con esta palabra vamos a vencer al maligno personalmente y vamos a rescatar almas que ahora son del maligno. Te invito a que lo hagas. Acepta a Cristo y abre el paraguas. Abre la palabra y estúdiala, escudriñala. Y quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias por tanto amor que nos das. Gracias porque tu palabra es maravillosa, porque tu palabra es la que produce la fe en nosotros, porque tu palabra nos fortalece, es el alimento espiritual. Gracias porque es el paraguas que podemos abrir para protegernos en este mundo en que el sol recalienta y requema y la lluvia cae y nos enfría. Padre, por favor, ayuda a mi amigo y a mi amiga que están aquí escuchándome, escuchando tu palabra a través de mí. Que el Espíritu Santo la grabe poderosamente y que no deje de insistir para que este amigo y esta amiga abran su corazón. Oh Padre, si lo abrieran en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mañana quiero seguir presentándote la palabra de Dios junto con uno de mis poemas. Mientras tanto, acuérdate de esta verdad maravillosa que brota de la palabra de Dios constantemente y que dice: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama.